Estamos en el capítulo 10. En el capítulo 10 empezamos viendo los primeros versículos que Dios elige, o que Jesús escoge a 12 hombres. Después vimos otra predicación que los comisiona, los prepara y los envía. Después vimos otra exposición de la palabra, voy a quitar también la palabra predicación, otra exposición que le da una serie de advertencias. Cuidado, no llevéis esto, para el camino, que no se os olvida la alforja, da una serie de instrucciones. Y hoy vemos la siguiente parte que vamos a leer en Mateo 10, del 26 al 33. Le da una serie de razones a los que envía para que no tengan miedo, para que no tengan temor. Quizás las circunstancias ahora son distintas y no tenemos la persecución de ningún imperio, pero bueno, hay persecuciones de mucho tipo, no tienen por qué ser imperiales ni históricas. Y le da una serie de razones para que ellos puedan ir y poder proclamar el Evangelio, las buenas noticias, sin que tengan ningún tipo de temor. Y hoy lo que vamos a ver en este tiempo, en este breve tiempo que tenemos, pues cuáles son esas razones. Dice así, Mateo 10, del 26 al 33. Así que no los temáis. Eso después de enviarlos. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis. A los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy la palabra por sí sola, con esta simple lectura, pues bueno, lo entendemos, porque es fácil. Pero aún así, pues vamos a intentar entresacar enseñanzas muy sencillitas de lo que dice aquí Mateo. Después de haberle explicado a los discípulos los peligros y las persecuciones que iban a tener como consecuencia de compartir el Evangelio, pues le cambia el panorama de la enseñanza y le dice que, bueno, le da algo de aliento, lo contrasta, bueno, no pasa nada, igual sufrir persecución y sufrir vituperios, pero hay razones para que no tengáis miedo. Y le lee las 4 razones principales para que ellos no tengan ningún tipo de temor. Así que el apóstol aquí, en este caso Mateo, pues registra estas razones y son las que vamos a ir viendo una a una. Son muy cortitas. Quizás la primera, que para mí es la principal, es la más extensa. Las otras son muy cortas porque son muy entendibles. Así que la tarea de proclamar el Evangelio no es fácil. Y muchas veces, bueno, vamos a tirar después de la historia, desde el primer siglo, vamos a llegar al siglo II, después vamos a llegar al siglo XIV-XV y llegamos a nuestros días. Así que podemos ver a lo largo de toda la historia del cristianismo que cuenta con un sinfín de mártires. Preguntar a la Iglesia si la Iglesia tiene sus mártires, ¿no?, que han dado la vida por el Señor. Pero Él les exhortar no es una palabra negativa, a no temer, no tengáis miedo. Y entonces empieza a dar una razón, otra razón, así hasta 4. La primera razón que vamos a ver en esta mañana es que la verdad no puede ser callada. La verdad. Me gusta el original de esta palabra porque tiene en español, decimos solamente verdad, pero en el Nuevo Testamento, en el original, cuando habla de verdad, utiliza 2 palabras. Una para la verdad absoluta, o la verdad de Dios, y otra para nuestras verdades. Que nuestras verdades no sean verdades, se llaman opiniones. Y por eso la palabra de Dios, cuando habla de esta verdad, dice Jesús, yo soy la verdad, dice yo soy la, y dice una palabra, aletheia, creo que es en griego. Y cuando alguien dice yo opino, dice yo doxai, yo opino. Nosotros decimos mi verdad es, y esto que yo digo es verdad, y esto que yo digo va a misa. Claro, y ahí hay, de hecho aquí no queremos crear polémica, y menos desde un púlpito de madera a nadie, porque no estamos para eso, para polemizar, estamos pues para entender un poquillo la palabra y de una forma sencilla, pues como hemos venido a cantar alabanza, a orar y a exponer la palabra. A veces la verdad duele, pero es lo que hay.
El Señor nunca cambió la verdad para que no le doliera a nadie. Así que voy a intentar ser muy sabio para que nadie se sienta ofendido. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, una palabra cartagenera. Lo que decís a bonico, dímelo a bonico, eso es muy cartagenero, dímelo muy flojico, a bonico. Pues lo que escucháis a bonico, desde las azoteas podéis expresarlo. Claro, ahí estaban arriesgando sus vidas. Y qué casualidad que siempre que Jesús predicaba, los que se oponían no eran precisamente los más necesitados a los que él atendía. Siempre se oponían los sacerdotes, los religiosos de la época. Aquí no vamos a hablar ni de iglesias ni de denominaciones, simplemente de la actitud religiosa del ser humano, porque no tenemos que meternos lógicamente con nadie, porque si nos tuviéramos que meter con alguien, nos tendríamos que meter con nosotros mismos, porque todos nacemos con esta postura religiosa, todos. La primera razón para no temer es saber que la verdad jamás podrá ser callada, al final va a salir a la luz, no se puede disimular, por mucho que se oculte, al final sale. La madre de Moisés lo tuvo oculto, pero el niño iba creciendo y lloraba y tuvo que echarlo al río Nilo, porque al final es que no se puede esconder la verdad siempre sale a la luz. Y podemos disimular y podemos fingir, pero al final lo que hay sale. El Señor lo ha dicho aquí en su palabra a través de Mateo. Este mensaje, el mensaje de la buena nueva, es muy ofensivo. Es que pensamos que Jesús le doraba la píldora a la gente. Pues no. Nosotros sí lo hacemos, y así parece que no perdemos a la gente, pero es que la gente no es nuestra, la gente es de Cristo, no es nuestra. Pero somos muy humanos y es normal que nos pase. Es ofensivo para el enemigo de nuestras almas. Y por desgracia muchas veces para personas que exponen la palabra, tienen miedo de proclamar la verdad absoluta para que nadie se ofenda. Y entonces cogemos pues lo que he dicho. No sé si cuando a ti te daban de merendar de pequeño te daba tu madre pan con chocolate, a mí me daba pan con chocolate y tiraba el pan y me comía el chocolate, porque claro, el pan como que no, pero el chocolate como que sí, y más el chocolate dominicano, ese embajador tan rico que me trae en cuanto gana, Pues hacemos lo mismo con la palabra del Señor. No temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y la Iglesia dice amén. ¿Sabéis lo que dice el siguiente versículo? Vended todo lo que poseéis y dárselo a los pobres y no os hagáis tesoros en la tierra. Anda, el siguiente versículo mete una de cal y otra de arena. Pero claro, si intentas predicar, dices, bueno, quito este versículo, no sea que nadie se vaya a ofender. No temáis, manada pequeña, y le dices aleluya. Pero si te metes en el otro que te toca el bolsillo, ya, ¿y si alguien se me ofende? Pues entonces tendré que callármelo. No, hay que exponer la palabra entera. Y a esto se está refiriendo Mateo simplemente. La verdad al final sale a la luz, tenéis que exponer la palabra tal y como es, lógicamente sin ningún tipo de intencionalidad, con la intención de exponer la verdad. Sigo hacia adelante, por lo que siempre se va a levantar oposición para que no se predique esta verdad. Por ejemplo, en Jerusalén vamos buscando en Hechos capítulo 4, versículos 1, 2 y 8. 1, 2 y 8, ¿vale? Dice así. Lo hizo en Jerusalén para despertar el odio de los ancianos. Odio. No dice el rechazo, odio. Hablando ellos al pueblo, los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Fíjate, no dice los ladrones, los delincuentes, los abandonados, los marginados. Los sacerdotes, la élite religiosa. Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. No con el jefe de la guardia de la cárcel, no, del templo sagrado. Y los saduceos. Ya ahora no vamos a explicar lo que son los saduceos, porque es muy largo. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, entre otras cosas. Porque bueno, hay más textos que no he podido sacar porque estaríamos toda la mañana, por cualquier cosa. Si Jesús sanaba a alguien, buscaban la excusa. ¿Cómo se te ocurre sanar en sábado? En lugar de dar gracias al Señor, porque un ciego veía, o un cojo caminaba, no sé, o un sordo escuchaba, no. Había que buscarle la vuelta religiosa. Es en sábado y el Shabbat es sagrado para los judíos. Toda la vida hemos celebrado el Shabbat y tú no vas a venir a cambiar nuestras tradiciones, porque yo no cambio de chaqueta y esta es mi religión de toda la vida.
Pues Jesús vino a deshacer todas esas tonterías religiosas del ser humano. Oísteis que fue dicho, como hablamos muchas veces de Jesús, pero yo os digo. Y esta es su palabra. Y si es ofensiva, no creo que ellos hablaron de forma ofensiva, pero se le echaron contra ellos. Tuvieron oposición por proclamar simplemente la buena nueva de salvación. Lógicamente, lo que más les chocaba es que un hombre pues pudiera resucitar de entre los muertos. De hecho, hoy en día, las personas que se les predica el Evangelio, la parte que más les cuesta, yo estoy muy cerca de los jóvenes y cuando hablo de este tema, el tema de la resurrección es muy fuerte. Es muy, en los colegios, bueno, no sé si allí hablas tú de la resurrección, y en los institutos, este tema es el que más les resbala a la gente joven, les cuesta mucho. ¿Cómo? ¿Nunca un muerto ha resucitado? ¿Va a resucitar un personaje histórico llamado Jesús? Claro, yo lo ven desde el punto de vista científico, y científicamente imposible que un ser humano pueda resucitar. Tenemos que entenderlos también a ellos por qué no creen. Sin embargo, los discípulos no temieron nunca las amenazas ni de los sacerdotes, ni de los saduceos, ni de ninguna denominación, ni iglesia institucional, ni nada de nada. Por el contrario, Hechos capítulo 4, por favor, Jasiel, versículos 19 y 20. En este caso estamos hablando de Pedro y Juan. Pedro y Juan entendían muy bien lo que era la sumisión, pero no eran obedientes. Y yo quiero ser desobedientes como ellos. Eran muy desobedientes. Me encanta la desobediencia de este tipo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro, cuando eran detenidos ellos ponían las manos, no salían corriendo ni se escondían. Venga, ponedme las esposas, voy a prisión, no hay ningún problema. Después les azotaban con varas y les decían: por favor, os rogamos que ni se os ocurra. Y después desobedecían porque predicaban. Les prohibían que predicaran, eran desobedientes, sumisos y desobedientes. Parece que esto es una contradicción. No es ninguna contradicción. Estaban mostrando lo que realmente es el cristianismo. No tenemos ningún problema que nos detengáis, que nos matéis, que nos azotéis con varas, pero no vamos a dejar de decir la verdad, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Y desde entonces, pues esta verdad se ha seguido proclamando desde el siglo I, pese a todos los intentos pues, de querer acallar y destruir el cristianismo. Voy a hablar del cristianismo en forma general, porque nosotros cuando enseñamos el cristianismo, lo que nos dicen cómo enseñarlo, aunque bueno, yo cambio el currículum siempre del colegio, lo siento, el día que se den cuenta me expulsan, yo cambio el currículum siempre. Me voy a sujetar yo al currículum, madre mía la que liamos con los críos. Pues cuando habla de cristianismo, dentro del cristianismo, que no se nos olvide, está catolicismo, protestantismo y ortodoxia. Vamos, tú lo enseñarás también igual, ¿verdad? No. Bueno, vale, después lo discutimos. Bien, su palabra se ha predicado aún en los tiempos de mayor persecución, siempre. En los 2 primeros siglos, durante el Imperio Romano, pues yo no recuerdo ahora, pero tengo en mi mente Decio, Valerio, algún emperador por ahí que era más sanguinario, algunos eran más sanguinarios que otros con respecto a los cristianos, pero ellos lo hacían. Fíjate, mataban a los cristianos porque estaban sinceramente, pues bueno, engañados o lo que fuera, pero ¿cómo no le iban a rendir culto y pleitesía al César si el César tenía el título en griego de Kyrios, el mismo que tenía el Señor Jesús? Y claro, el cristiano le quitaba la reverencia, el culto al César, para dárselo a ese carpintero. Y por supuesto el Imperio de Roma eso no podía sufrirlo. Así que miles de cristianos fueron mártires durante los 2 primeros siglos de la Iglesia. Sin embargo, Roma no pudo callar por muchos leones que alimentaron para que pudieran después seguir alimentándose, mordiendo o matando o comiéndose a los cristianos en las arenas del circo romano. Sin embargo, el Evangelio prevaleció en el siglo I, en el II, en el III, y nos metemos en el IV, en el año 316, cuando Constantino declara en el año 316, tu historia, religión oficial del Imperio Romano. Vale, eso después tuvo un efecto secundario como los mejores medicamentos. Todos tienen efectos secundarios, pero lo dejo ahí. Lo que simplemente quiero que veáis es que el cristianismo ha prevalecido a pesar de la persecución. La verdad no ha podido ser acallada nunca. Pasan los siglos y llega otro siglo, y desde Roma también, qué casualidad, se trata de silenciar el Evangelio cuando prohibió la traducción y enseñanza de la Biblia a otros idiomas.
y ejecutaron a miles de cristianos, en este caso protestantes, ejecutaron a miles, que se negaban a cumplir este edicto durante un periodo de Inquisición, tuvieron que sufrir el que la Biblia no fuera traducida. Si la dejamos en latín, pues solamente la entienden unos cuantos, pero la Biblia no pasa a manos del pueblo. Y ahí llega nuestro famoso Lutero, ¿verdad?, diciendo: el justo por la fe vivirá, y la Biblia hay que traducirla al alemán, al chino, al ruso, al polaco, y actualmente 240 idiomas y un montón de dialectos está traducida la palabra del Señor. Pues aún ese nuevo intento no logró acallar el mensaje, porque la verdad prevalece por encima de cualquier iglesia, de cualquier actitud religiosa. Todos estamos en el saco. Pues, como he dicho, la Biblia empezó a traducirse y mirad ay, no me viene la palabra. Qué contradicción, sí. Resulta que había un filósofo ruso de la época de la Ilustración, se llama Voltaire, dicen los franceses, que este señor en el año 1778 dijo: después, cuando yo muera, el cristianismo va a desaparecer de la faz de la tierra, y ese libro maldito que tienen llamado Biblia, va a desaparecer. No solamente el que desapareció fue Voltaire, que murió, claro, pero la Biblia siguió imprimiéndose, y lo gracioso es que si vais a Francia, no sé si es por Lyon, la casa de Voltaire actualmente es la mayor distribuidora de Biblia de toda Europa. Su casa, la casa del ateo, Voltaire, es el mayor distribuidor de Biblias en toda Europa, es cierto. Donde vivió, bueno, ahí, ¿cómo se llama? Cuando vas de turismo, una de las guías turísticas te enseñan la casa de Voltaire desde el punto de vista bíblico. Dice: mira, el mayor ateo de la historia, él dormía en esta habitación, pues aquí donde tenemos las cajas con miles y miles de Biblias, es como, no sé, algo cómico por parte de Dios. Bueno, esto simplemente era una anécdota para que veamos que la palabra del Señor prevalece para siempre. Se marchita la hierba, se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Seguimos. Jesús tenía razón cuando les dijo a sus discípulos que no temieran. No temáis, porque al final todo lo que está oculto pues va a salir a la luz. Así que no los temáis. Lo hemos leído, eso no hace falta ponerlo. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto. Y lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz; lo que digo bajico, lo decís desde las azoteas. Proclamadlo, no os avergoncéis del Evangelio. No os avergoncéis del Evangelio. Así que aunque el hombre se esfuerce por ocultar, pues si realmente es la verdad, pues tiene que salir a la luz. No podemos hacer nada por impedirlo. Vamos a buscar en 1 de Corintios, el capítulo 4 y versículo 5, un versículo solamente. Así que el mensajero, bueno, es que aquí se lo titula el mensajero del rey, el mensajero, los cristianos, no deben de temer declararla. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y se manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tranquilo, que ya llegará el tiempo en que lo oculto salga a la luz. Y lo más difícil, esto siempre me ha pasado, no podemos ver las intenciones. Cada uno tiene un problema. Yo a veces parece que yo tengo el detector de intenciones, pero eso me ha ido muy mal en la vida, porque eso no me corresponde a mí y a veces me meto a jugar ser Dios. Y claro, por una frase, un gesto, uno más o menos capta en la actitud del otro, y ahí podemos entrar en un juego barato, un juego de actitudes psicológicas. Y yo siempre digo: Señor, tendrías que habernos dado un termómetro para ver las intenciones de los demás. Nunca, jamás vamos a ver las intenciones de los demás. Por eso dice que aún las intenciones más escondidas, ni nosotros mismos podemos ver que pensamos que hacemos algo por una intención, pero realmente lo estamos haciendo por otra, para que se nos vea, para destacar, para llamar la atención, no sé. Las intenciones del corazón solamente las conoce Dios. Por eso dice aquí Pablo a los Corintios que un día manifestará aún las intenciones más ocultas del corazón. Pasamos al segundo aspecto. Primer aspecto, la verdad no puede ser acallada. Segundo, los enemigos del Evangelio no pueden destruir el alma en el infierno. Claro, es que ahora tendríamos que describir infierno. Es que todo eso lo veremos en el curso, si se hace. Infierno, ¿qué es el infierno? ¿Qué son los ángeles? Porque claro, tenemos conceptos ¿Un ángel qué? Un niño rechoncho con 2 alitas. ¿Y un demonio qué? Un ser de color rojo con 2 cuernos y un estridente. Que no. Y todos esos conceptos yo pienso que los cristianos deben de saberlo definir. Y porque creo que es interesante. Hemos leído, tampoco hace falta ponerlo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Cuando habla de alma y cuerpo se refiere a la integridad de lo que es el ser humano. No solamente la parte física, sino también la parte espiritual, el todo. Temed más bien a quien puede destruirlo todo, no al que simplemente puede destruir la funda. Porque si destruye la funda, el contenido, pues el contenido sigue vivo. Claro, esto es muy fácil. Es muy fácil entenderlo y decirlo cuando lo escribe Mateo, pero no sé la cantidad de personas que habrán muerto como mártires a lo largo de la historia y aún en este siglo por causa del Evangelio. La otra razón, segunda, por la cual no deben temer, es que los hombres pueden provocar grandes males, incluso quitar la vida a los creyentes, pero el alma, esa parte, el alma, nadie puede... Aunque, bueno, alma no es otro tema. Aquí ya, esto también es cuerpo, alma y espíritu. Un libro que tú leíste, que es de Watchman, ¿a que sí? Claro. Si es que os conozco más o menos, nos conocemos todos. Y es muy interesante también saber estas partes del ser humano para poder entenderlas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, porque lo único que te pueden quitar es la vida, nada más. ¿Te parece poco, Domingo? Sí, nada más. La vida te la pueden quitar, pero tocarte el alma, como que no. Si Dios se lo permite, lo más que pueden hacer es quitarle la vida. Bueno, sabemos que en algunos lugares, pues el Evangelio, yo recuerdo cuando estaba el ministerio Open Door, puertas abiertas, que, bueno, yo quise ir, pero nunca me dejaron, la verdad es que era muy neófito en el tema, y cuando me trajeron las preguntas que tenían que rellenar para pasar la frontera, entonces se llamaban los países del este, Albania, todos los que están para allá para la derecha, y te hacían las 3 preguntas de rigor, si llevabas pornografía, si llevabas drogas y si llevabas Biblia. Entonces estaba el hermano Andrés, que se encargaba de... El libro se llama El contrabandista de Dios. Si todavía lo venden en las librerías, ahí lo tenéis. Que él pasaba, el tema era pasar Biblias a estos países traducidas en sus idiomas. Y el país más duro era Albania. Albania no había manera de entrar... Bueno, eso también es un poquito de historia. Y ahí los cristianos, pues hay películas que nos llegaron, pudimos verlas aquí en Cartagena. Yo me iba a la iglesia bautista y William me las ponía. Mira lo que hacen los cristianos en Albania, en tal país. Se tienen que levantar a las 6, se van a un lago helado, lo rompían, o ahí en Rusia, y los bautizaban, y después cada uno al trabajo, que nadie se enterara de que allí habían cristianos. Bueno, hablo de anécdotas históricas con respecto a la persecución que han tenido los cristianos. Posiblemente, pues estas palabras hayan servido de aliento a muchas personas que con valentía han enfrentado la muerte por causa del testimonio de Cristo. Yo no lo sé si sería capaz, porque hay mucha gente que dice, sí, yo mi vida doy por ti. Ya, también lo dijo Pedro, Señor, mi vida. Y después lo negó 3 veces y insultó a los que estaban haciendo las preguntas, empezó a decir improperios por la boca. No, tú eres Galileo, tu acento te delata. Imagínate un andaluz en medio de gallegos, si le delata el acento. Es que el acento galileo en Israel no es el mismo que el acento de Jerusalén. Y detectaron en Jerusalén, que era donde estaban condenando a Jesús, que aquel hombre que se estaba calentando las manos era de Galilea. Y como los que le seguían eran pescadores galileos, por eso dijeron, tú eres uno de ellos. Y que yo no sé ni de qué me estáis hablando. Y le negó hasta 3 veces. Eso lo sabemos también como cristianos. Pues temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pasamos al tercero. El tercero es muy sencillo. Daros cuenta que se explica por sí solo, que nuestra vida está en manos de Dios. Entonces, pues si nuestras vidas están en manos de Dios, Él hace un ejemplo sencillo. Siempre toca cosas de la naturaleza, cosas de los oficios de la época. En este caso habla de los pajarillos. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Un cuarto se llama, creo que era estati. Bueno, ahora lo tengo ahí escrito en griego. El denario se dividía en 16 trozos. Uno de esos trozos era un cuarto. Y eso equivale, es que es muy difícil, porque como viene en peso en plata, me ha costado mucho traducirlo, hacer la conversión. Pero no sé, céntimos de euro, quizás, nada. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Como diciendo, Dios cuida. Hombre, esto es una metáfora. Yo muchas veces lo he dicho en la predicación. El Señor sabe que tú tienes en la cabeza 1.638.276 cabellos. Y me lo he inventado. No es que estoy tergiversando la palabra. Simplemente lo que da a entender es que tiene el control. Aún de los cabellos, cualquiera cuenta los cabellos que tenemos, ¿verdad? Dando a entender que Dios tiene el control de nuestras vidas.
Y que nosotros valemos más, que dice que bueno, esos pajarillos que valen solamente un cuarto. Le da una tercera razón, para que no teman. Daros cuenta que las razones yo os envío, como ovejas en medio de lobos. Dijimos en la otra predicación. Y ahora no temáis por esta razón, la verdad saldrá a la luz, no temáis por esta segunda razón que acabamos de decir, y no temáis por esta tercera razón. No temáis. Y le da una tercera razón. Y aquí se encuentra la tercera razón. Nuestra vida está en completo control de Dios. Si controla los cabellos que tenemos y controla las veces que nos va a palpitar el corazón y los segundos de vida que vamos a tener, todo está bajo control, ¿qué temor podemos tener? Nada nos va a pasar sin que sea su voluntad. Por eso no podemos declarar y decretar, esto es como yo digo, no, eso es como dice el Señor. Ahora, ¿cómo que ahora? Yo pienso que cuando un creyente ora de esa manera, ahora se está derramando, ¿no? El Señor está en nuestros corazones, no es cuando nosotros lo digamos. Su voluntad siempre prevalece por encima de cualquier orden humana que queramos dar. En los tiempos de Jesús se solían cazar pajarillos, era una comida apetecida en el Medio Oriente, estas son anécdotas, sobre todo las codornices. Durante su viaje por el desierto, conocemos la historia, Dios alimentó con codornices precisamente a los israelitas. Y este texto sí lo vamos a buscar en Éxodo, capítulo 16, versículos 12 y 13. Simplemente con un texto, el Señor sabía cuál era el gusto de los judíos. ¿Que os gustan las codornices? Pues verás, porque se estaban quejando constantemente todos los días maná y maná y maná y maná. Es que todos los días comiendo lo mismo. Pues no, y entonces el Señor dice, vale, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Eso tiene una explicación física, ya la veremos. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, que tiene que ver con el maná, que también esto lo trataremos en el estudio si se hace. Éxodo 16, 12 y 13. Y para los tiempos de Jesús, pues esta comida era algo pues muy normal. El precio de 2 codornices era de un cuarto. Aquí lo tengo, en griego es asarión, que es la 16ª parte de un denario. Si tenéis Biblia, que al final de la Biblia pone conversión, leéis lo que vale un denario y vosotros hacéis las cuentas en vuestra casa. Simplemente, a mí es que me gusta no solamente la parte espiritual, también la parte histórica, hay hasta matemática en la Biblia. Todas las materias se encuentran en la palabra de Dios. Simplemente es para dar a entender que tenían un bajo precio y ahora hace la comparación con nosotros. No valían mucho, pero con todo eso el Padre Celestial, aún sin valer mucho, simplemente esa moneda, y las cuida, pues cuanto más a vosotros, hombre de poca fe. Si el Señor cuida a 2 pajarillos que no valen casi nada económicamente, vosotros, que estáis hechos a su imagen y semejanza, claro que os va a cuidar. Que aunque permita que os maten, no pasa, solamente pueden destruir el cuerpo, pero el alma jamás van a poder hacerlo, no temáis. Y última razón. En aquel día, y terminamos hoy, la exposición de la palabra es muy cortita. En aquel día Jesús nos confesará delante de su Padre. Hemos leído, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esos eran los 2 últimos versículos de hoy, Mateo 10, 32 y 33. Pues finalmente, pues Jesús le promete que su fidelidad, la fidelidad de ellos, de predicar el Evangelio, la buena nueva de salvación, tiene una recompensa, tendrá una recompensa. Por lo tanto, es una razón también, una razón de peso para no tener temor, no os preocupéis, porque al final tendréis vuestra recompensa. Otra razón de peso para que no tuvieran temor de predicar la buena nueva de salvación. Hombre, muchos serían tentados a negar el nombre. No voy a hacer que nadie alce la mano. Hay gente que dice, yo nunca me he avergonzado de predicar el Evangelio. Bueno, pues a lo mejor yo siempre soy el menos. Cuando hago comparaciones, yo siempre soy el menos espiritual, me da cuenta de eso. Pues yo recién convertido, a muchas veces me daba vergüenza. Delante de esta gente no. Y yo no hablaba. Me daba vergüenza. Salía a evangelizar. Yo contratado, es el sistema que a mí me daba vergüenza. No entendía. ¿Y tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque yo no entiendo eso de asaltar a la gente en la calle, no sé. Yo tenía a lo mejor otro esquema mental. Yo pensaba que el Evangelio se demostraba con hechos.
y no con papeles. Pero está bien, también dar un tratado está bien, porque un tratado tiene un mensaje de salvación y la palabra toca. No estoy diciendo que esté contra repartir tratados. Estoy diciendo que a veces los creyentes se avergüenzan del Señor. Porque estás con compañeros, puedes estar hablando de otras 4.000 cosas y te preguntan, ¿tú en qué crees? A mí me lo han preguntado en la sala de profesores 1000 veces, a ti te lo habrán preguntado, ¿verdad? Oye, ¿qué diferencia entre los católicos y tú? ¿Qué diferencia? ¿Verdad? Y unas preguntas que no saben ni lo que te están preguntando. Pero bueno, y al final me imagino que saldrá ilesa. Yo a veces he salido escalabrado, porque tú te callas y yo no. Esa es la diferencia. Así que me tengo que callar y hacerle caso a Paco. Dice, tú te callas, cuando se metan, cállate domingo, que si no te la van a dar en el mismo sitio. Y es cierto, me han golpeado muchas veces, pero bueno, no físicamente, sino dialécticamente. Hechos 26:11, estamos terminando, de verdad. Lo que está diciendo el Señor, tendráis la recompensa, aunque muchas veces vaya a ser tentado a negar mi nombre, pero bueno. Y Pablo lo hizo eso antes de ser convertido. Aquí está, en Hechos 26:11 dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Pablo entraba en la sinagoga y Pablo tenía es que no encuentro la palabra más culta, chivato, para decir, ¿dónde se reúnen los cristianos a escondidas? En la calle de la Rosa número 4, allí te vas a encontrar un grupo de 40 cristianos que están orando a su Dios, vamos a por ellos. Los detenía y los echaba en la cárcel, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Los forzaba, no sé cómo lo haría, no sé. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. De hecho, la conversión de Pablo, se narra en Hechos 9, creo, ocurrió yendo hacia Damasco con cartas de los principales para detener a los cristianos. ¿Pero de quién eran las cartas? De los religiosos. No eran los marginados, no, eran los religiosos. Toma, Pablo, tiene autoridad para matarlo. De hecho, cuando estaban torturando a Esteban, jovencito Saulo estaba delante y consentía en el apedreamiento del primer mártir que se reconoce en la palabra como Esteban. Y también hemos visto, no solamente en el primer siglo, sino en el periodo de los emperadores romanos, eso ya lo hemos dicho. Así que muchos tuvieron que morir. Quizá en este siglo, yo no sé si hay países donde quizá hayan cristianos que estén sufriendo, me imagino que sí, por causa del Evangelio, pero es que también a veces nosotros, es que me gusta siempre ponerme a empatizar con los demás. Somos muy chinchosos. Arrepiéntete o arderás en el infierno. Así no, eso en el siglo XV que se predicara así. No, hay muchas formas. Por sus frutos los conoceréis. Una pregunta, eso sí lo he cumplido. En el cuadrante tenía que me tocaba con los niños, tus niños de tercero, hacer una pregunta. ¿Cómo distinguís a un cristiano de un no cristiano? Y los críos decían, profe, por su lenguaje, porque un cristiano dice amén, aleluya, gloria a Dios. Digo, madre mía. No, porque va al culto. Va al culto con un libro así negro, debajo del... ¿Y por qué? Por la forma de vestir. Por la forma de vestir se conoce a los cristianos. Y una niña, que fue tu alumna, profe, por su fruto. ¿Y por qué? Porque yo sé mucho, a la que ya se pavoneó. Por su fruto. Porque ¿cómo se conoce un peral? Porque da pera. ¿Y un melocotonero? Pues porque da melocotones. ¿Por qué se conoce un cristiano? Pues por los frutos. Ya está. Si es que el peral no se esfuerza por echar pera. Echa pera, ahora. No. Es natural, es su naturaleza, es de peral. Y la naturaleza del cristiano es por naturaleza, pues lógicamente actúas como Cristo dijo que actuaras, con misericordia, con amor, tienes el gozo auténtico, y entonces ahí desarrollamos después el siguiente tema, los 9 frutos del Espíritu Santo. Está muy bien coordinado el tema este año. Así que muchos tendrían que morir por causa del Evangelio, pero todos sabrían, por lo menos por las órdenes que Jesús le dio, órdenes, instrucciones, que no serían vanas. Aquel día Jesús no se avergonzaría de ellas. Tranquilo, no me avergonzaré de vosotros. Y los confesaría, y os voy a confesar delante de mi Padre. Os voy a confesar que tuvisteis, de verdad, la valentía de proclamar las buenas nuevas sin temor ninguno. Porque la verdad siempre va a salir a la luz, porque podrán matar vuestro cuerpo, pero no vuestra alma, y le dio 4 razones. Y esto es la exposición de hoy. Así que la semana próxima, y ha sido bastante cortito, ya terminamos con esta serie de encomendaciones que cuando Jesús llama a sus discípulos, instrucciones les va dando, y ya saltamos al capítulo 11 en 2 semanas. Así que hasta aquí la palabra del Señor.